Hola amigos de YouTube, nos da mucho gusto tener nuevamente esta oportunidad de estar con ustedes a través de un video más y deseamos y anhelamos y rogamos a Dios que a través de lo que hoy vamos a compartir tengas la oportunidad de que tu vida sea grandemente bendecida a través de la escritura, a través de la palabra del Señor, que sea eso que puedas llenarte en este momento de su palabra y que este mensaje pueda traer bendición a tu vida en estos momentos donde nos encontramos en muchas ocasiones encerrados y con pocas posibilidades de salir a hacer algunas otras cosas. Y bueno, hoy vamos a terminar el libro de Romanos después de haber podido grabar durante varias semanas varios pasajes, varios capítulos de Romanos. Hoy por fin llegamos a la parte final de este libro y ciertamente causa un poco de tristeza, bueno, para mí, ya que al tener la oportunidad de estudiar este libro realmente ha sido de mucha edificación a mi vida, ha sido algo que ha llenado mi ser con muchos aprendizajes con lo cual Dios llama a mi vida y la desafía a ser cada día más parecida a Cristo. Y hermano, que esto pase igual en su vida, que esto pase igual en su día a día, al momento de haber escuchado cada uno de estos videos. Y el día de hoy, el título de esta predicación, de este tema, simplemente es el final del libro de Romanos y que a través de él, bueno, podamos tener un momento de edificación y de crecimiento y de desafío a nuestras vidas. Y recordarles que al final del video vamos a estar haciendo el sorteo del libro que, bueno, tenemos pendiente hacer para todos aquellos que hicieron lo que se les pidió en los videos anteriores. Así que bueno, al final del estudio estaremos teniendo el sorteo para ver quién se va a ganar este libro que esperamos sea de mucha edificación para sus vidas. Y bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 16. Y hoy la enseñanza estará en la parte final del versículo 17 al versículo 27. Y bueno, vamos a leer lo que dice el primer versículo 17, y nos dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bueno, después de Pablo hablar de forma amorosa a la iglesia, de elogiar a la iglesia de Romanos, después de saludar con mucho afecto a muchos hermanos en aquel lugar, bueno, ahora Pablo se toma un momento para darles una recomendación, una precaución. A Pablo le interesa, a pesar de que Pablo no conoce en persona a la iglesia en general, a toda la congregación, bueno, Pablo siente ese pesar en su vida de darles esta precaución a aquellos hermanos que están en Roma, y les dice de esta forma: más os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿En qué? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que que ustedes han aprendido, y no solo eso, sino que se aparten de ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, haciéndoles indicándoles que tengan cuidado con aquellos hermanos que causan divisiones. Y esto, aún en nuestros tiempos, aún en nuestros días, es una recomendación que es para los líderes y para los creyentes, que tengamos cuidado con aquellos creyentes o pseudo creyentes que de una forma malintencionada tratan de generar problemas y divisiones en la congregación. Y todavía aún más fuerte, les ruega que tengan cuidado con aquellos que causan el tropiezo y que tienen falsa doctrina, ya que hace referencia a aquellos que causan tropiezos en contra de la doctrina. Y esto nos hace ver que aún en el tiempo de Pablo, que eso fue hace más de 2000 años también, y aún en nuestros días, porque lo vivimos, hay falsos maestros dentro de las iglesias, o que llegan a las iglesias. Y Pablo les advierte a los romanos, a los de Roma,
que tengan mucho cuidado con aquellos que malintencionadamente lleguen a sus iglesias con el afán de crear problemas, divisiones y tropiezos en contra de la sana doctrina, en contra de la doctrina correcta que debe ser enseñada en la congregación, y que los hermanos a los cuales fueron saludados en la semana pasada que veíamos eso, bueno, están enseñando, están en la sana doctrina, y que deben tener sumo cuidado con esto que puede pasar en sus vidas. El cristiano maduro debe poner mucha atención en aquellos que causan los tropiezos y las divisiones. Pablo advierte acerca de aquellos que desafían y desacreditan la sana doctrina. Cuando Pablo expresa esta palabra de fijarse, esta palabra significa mirar, no solo mirar, sino examinar y someter a escrutinio cuidadoso a aquella persona que está enseñando algo que de repente, aquellas personas que se ha notado que están haciendo una enseñanza equivocada de las Escrituras. Y también vemos algo muy importante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes hacia aquellos hermanos en Cristo, aparentemente, que causan divisiones y tropiezos en contra de la sana doctrina? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Dice al final del versículo 17, dice que Dios no somos llamados a debatir con ellos, no somos llamados a otra, sino que somos llamados a apartarnos de ellos. Esa es la reacción correcta de un creyente cuando nota eso en alguien. Apartarse de ellos, identificarlo, inmediatamente apartarse. La respuesta correcta a alguien que hace esto es la respuesta a apartarse, rechazar lo que enseñan y proteger a aquellos hermanos, en especial a los recién convertidos. Esa debe ser la reacción de un creyente. Cuando alguien nota en una congregación esto, bueno, la reacción debe ser apartarse de ellos y salvaguardar a aquellos hermanos en Cristo que vienen apenas creciendo espiritualmente hablando, aquellos nuevos, y sobre todo aquellos hermanos que aún son inmaduros en la fe. Identificar para poder proteger a la congregación. Y esto nos lo dice Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a ese Evangelio, capítulo 7, y nos lo dice en el versículo 15 al 16, y nos dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor Jesús hacía mención acerca de estos falsos maestros y nos decía: guardaos, porque dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Cuando estos falsos profetas o falsos maestros llegan a la vida de las personas, no se presentan como personas como lo que realmente son, sino que se disfrazan de creyentes, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos los conoceréis. Entonces el mismo Señor Jesús advertía acerca de estos fraudulentos maestros, para que tuviéramos cuidado, así como ahora Pablo le recomienda a esta iglesia que tengan cuidado y que se aparten de ellos. Y luego llegamos al versículo 18 de Romanos 16, y dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora Pablo nos dice: porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Pablo hace dos advertencias del por qué debemos tener cuidado y de alejarnos de estos hermanos, de estos falsos maestros. La primera es porque tales personas realmente no están sirviendo al Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Esto nos da a entender que estas personas que enseñan de forma incorrecta y que aún causan división, lo único que pretenden o lo único que hacen es simplemente traer un beneficio a su propia vida. Sin importar cuán sinceros o preocupados parezcan estas personas,
Los falsos maestros nunca tienen un interés genuino por la causa de Cristo a la iglesia, jamás. Están motivados simplemente por algunos intereses egoístas, por cosas personales, por ser famosos, por tener el poder sobre cierto grupo de personas y sin duda alguna para obtener ganancias económicas de esta forma deshonestas. Entonces Pablo advierte a la iglesia en Roma, porque esas personas parece que sirven, pero no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios intereses. Y en ello vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 18 al 19, y nos dicen, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que son, enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, vea usted lo que dice aquí, ¿cuál es el fin de estas personas? ¿Cuál será su final? Será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora vamos a Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. Está antes de Apocalipsis. Y ahí en Judas, que solamente tiene un solo capítulo, vamos a los versículos 12 y 13 y nos dicen: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esa es la consecuencia para aquellos que hacen esta mala acción, este grande pecado en contra de la congregación. Su final, como dice al final de este versículo 13 de Judas, dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En segundo lugar, si regresamos aquí a Romanos 16, 18, también nos dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los falsos maestros deben ser rechazados debido a que los resultados de las enseñanzas que ellos dan siempre son destructivos a las vidas de las personas. Eso es así. Es por eso que debemos tener sumo cuidado, ya que el resultado de las enseñanzas de estos falsos maestros no serán en la bendición de las vidas de las personas, hablando de una forma espiritual, sino la destrucción, la perdición. Y esto nos recuerda estos tiempos actuales en los cuales vivimos, donde el evangelio que en muchas iglesias populares, cuando refiero a iglesias populares me refiero a iglesias que son muy grandes, donde pues va mucha gente, ¿no? Iglesias donde lo que se predica, lo que se habla son cosas que son agradables al oído de la gran mayoría. No se predica la verdad del evangelio, sino se predica aquello que hace sentir bien a las personas. Y esto no debe ser así. Y en estos lugares nos hacen ver lo destructivo que son estos mensajes. Porque en lugar de predicar el pecado, en lugar de predicar el arrepentimiento, en lugar de predicar lo que el hombre debe hacer para poder tener comunión con Dios, pues simplemente se preocupan por el materialismo. Y en nombre de acercar más a los hombres a Dios, aparentemente, lo único que hacen es alejarlos completamente del todo. Segunda de Corintios 11 nos dice así. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, nos dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es importante que, así como la iglesia en Roma, hoy usted y yo aprendamos lo importante que es guardar una gran distancia. Como hoy se dice, ¿no? La sana distancia aquí sí aplica también con los falsos maestros, una larga distancia, porque su mensaje, porque su predicación no traerá bendición espiritual real a la vida de las personas, sino destrucción, engaño. Cualquier clase, podemos aprender esto, cualquier clase de amor que no reconozca la real verdad de Dios que está en su palabra,
no tiene parte alguna en el real amor de Dios. Y debido a esta grande problemática, ya que estos falsos maestros tienen acceso a un gran número de personas y a raíz de su equivocado y perverso ministerio, traen masas que provoca que mucha gente se pierda y que no tenga la real oportunidad de conocer a Cristo como Él es. Es por eso que Dios ha reservado un castigo específico y terrible para estos falsos maestros, como lo veíamos en el libro de Judas que hace rato veíamos, ¿no? El castigo para estos falsos maestros será terrible y está reservado exclusivamente para estos hombres impíos que hacen mal uso de un púlpito o de una iglesia. Versículo 19, porque vuestra obediencia, ahora le está hablando a la iglesia de Roma, sigue hablando con Roma, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, versículo 19, a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Pablo ahora les dice a ellos, porque la respuesta, esta iglesia tiene una característica de ser una iglesia que está madurando muy bien, es una iglesia modelo, por decirlo de alguna forma, ¿no? donde se predica la palabra, donde hay hermanos trabajando en el Señor, donde, pues, por lo que hemos visto ya en los capítulos pasados de Roma, bueno, es una iglesia digna de imitar. Y Pablo les dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pablo les dice que lo que está sucediendo en esta iglesia, ese crecimiento, esa madurez que está adquiriendo esta iglesia en Roma, ha sido algo que las iglesias en las cuales Pablo ha tenido la oportunidad de estar, bueno, ha llegado hasta aquellos lugares la información de lo bueno que está pasando en este lugar. Y podemos decir de esto, bueno, que la iglesia en Roma, a raíz de esto que se está diciendo de ellos, que son una iglesia que es obediente, esto hace pensar que en cuestión a lo que acabamos de hablar de los falsos maestros, ellos a raíz de lo que están haciendo, a raíz de que leen la palabra, a raíz de lo que no solamente la leen, sino que la están obedeciendo, esto hace que la vida de los creyentes de esta iglesia esté protegida en contra de la falsedad de aquellos hombres perversos que tratan de distorsionar la palabra del Señor. Los creyentes en Roma están protegidos en contra de los falsos maestros gracias a esa obediencia a Cristo y la verdad de su evangelio. Su obediencia no solo los protege, sino que también ayudaba a creyentes en otros lugares que estaban enterados y alentados por esa reputación de piedad que gozaba la iglesia romana. Fíjense qué hermoso que esta iglesia era de bendición a otras iglesias que al saber lo que sucedía en este lugar, bueno, ellos también eran animados y motivados a crecer espiritualmente, a imitar el modelo de este lugar, de esta iglesia en Roma. Por ende, el apóstol tenía una buena causa para decir esto que está diciendo acá en el versículo 19. Así me gozo de vosotros. Pablo estaba lleno de alegría, de gozo, al saber lo que estaba pasando en la iglesia y lo que causaba esta iglesia en otros lugares que él había visitado. Así que me gozo de vosotros. Pablo, esto permite que la piedad de esta iglesia trajo ánimo y gozo a Pablo en medio de las dificultades, ¿no? Ha de haber sido algo hermoso para Pablo ver que el esfuerzo, que la dedicación, el empeño que se había puesto en exponer su vida en muchas ocasiones, en que muchos creyentes dieran su vida y peligraran sus vidas en muchos momentos, bueno, ha provocado que haya lugares como Roma donde hay un buen crecimiento espiritual. Esto motivaba al apóstol a continuar haciendo su trabajo y a seguir llevando el evangelio a otros lugares. Pero quiero que seáis sabios, dice el versículo 19 al final, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo, a través de esto, sabiendo que los creyentes más fieles, y aún así, hermanos, los creyentes más fieles, aún a pesar de eso, pueden ser víctimas de las trampas de Satanás, el apóstol añade esto, que dice aquí en el versículo 19, que sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Esta expresión de que sean sabios para el bien nos hace referencia a algo que es
vamos a tener ciertamente que vivir durante nuestra vida aquí en la tierra, ya que como creyentes, independientemente del tiempo que dediquemos a las cosas del Señor, vamos a seguir luchando con lo que hay en este mundo, con las tentaciones, con las situaciones, con nosotros mismos, hasta el día de nuestra muerte. Y es por eso que el creyente debe seguir adelante, ¿no? Filipenses 4:8 nos hace referencia a lo siguiente. Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, haciendo referencia a que sean sabios para el bien, ¿no? Pablo lo que está diciendo en este momento es que la mejor forma de vencer esas situaciones, de vencer la maldad que puede rondar a nuestras vidas, tiene que ver con el hecho de que el creyente se sature de la palabra del Señor. La palabra es el único medio por el cual usted y yo vamos a poder conocer qué es lo que es bueno, cuál es la voluntad de Dios, que es lo que es igual a lo que es bueno. El creyente no va a tener otra forma, otra fórmula de poder saber qué debe hacer, cómo andar correctamente, sino leyendo la palabra del Señor. Entonces los creyentes en este momento estaban siendo alentados a ser sabios para el bien. ¿Cómo lo iban a hacer? Escudriñando. Y no solamente escudriñando la palabra, sino al mismo tiempo caminando en el camino del Señor, obedeciendo la palabra. Eso es lo que quiere decir. Muchas veces pensamos que para poder diferenciar el mal hay que conocerlo, ¿no? Y desde una forma de punto de vista está equivocado ese punto de vista. Lo que nosotros tenemos que hacer es que a través de conocer el bien, de andar en el bien, cuando el mal llega a nuestras vidas, podamos identificar el mal a través de saber que no tiene nada que ver con esto que usted y yo estamos practicando a través de la palabra del Señor. Y eso quiere decir, eso nos lleva a preguntarnos qué quiere decir que seamos ingenuos para el mal. Pues tiene que ver con lo que acabamos de comentar. No quiere decir que ignoremos, ¿no? Ser ingenuos para el mal no quiere decir ser ignorantes acerca de la existencia del mal como tal, o vivir como si no existiera, sino que de una forma confiable podamos reconocer el mal al estar del todo familiarizados con el bien. Eso es lo que quiere decir, que no necesariamente debemos conocer el mal o adentrarnos en el mal para poder decir, ya sé lo que es el mal porque lo he probado. No. A lo que usted y yo somos llamados es a practicar, a ser sabios para el bien, eso sí, pero se nos pide ser ingenuos para el mal. ¿Para qué? Para que no practiquemos, no tratemos en pos de conocerlo, aventurarnos y expongamos nuestras vidas a aquello que puede ser nocivo para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Exponer nuestra vida espiritual de más al irnos a tratar de adquirir un conocimiento innecesario de lo que es el mal. Entonces esa es la recomendación que Pablo nos da. Ser sabios para el bien, ingenuos para el mal. Grábese eso, hermano, que eso sea una realidad en su vida. Y llegamos al versículo 20 y nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y hace referencia aquí al Dios de paz. Ese Dios de paz dice que algún día aplastará en breve a Satanás bajo los pies de los creyentes, ¿no? A eso se refiere. A un momento en el futuro donde cuando el Señor Jesús venga nuevamente a la tierra, bueno, por fin veremos que nuestro gran enemigo pueda ser completamente vencido para siempre. A eso hace referencia este versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros. Y esta frase al final nos hace referencia a lo que el creyente necesita diariamente para salir victorioso de los embates del enemigo, ¿no? Necesitamos la gracia, porque solamente a través de la gracia
es como nosotros seremos animados, consolados y tendremos paciencia cuando tengamos esa batalla espiritual en contra de nuestro enemigo. Entonces es necesario la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros día con día para salir adelante de estas peleas, de estas batallas que se librarán día con día en nuestras vidas por ser creyentes. Y luego llegamos al versículo 21 y de ahí en adelante, del 21 hasta el 24, nuevamente Pablo comienza a mandar saludos, ya no de parte de él mismo, sino ahora de aquellas personas que estaban con él. Bueno, manda saludos de todos aquellos colaboradores, de aquellos hermanos que estaban con él. Bueno, manda saludos a aquellos hermanos en Roma. Y Pablo enseguida hace eso, ¿no? Saludar a la iglesia de parte de sus compañeros, quienes podemos suponer que eran conocidos en Roma, y por eso es que Pablo se toma el tiempo de mandar saludo de parte de ellos a la iglesia en Roma. Y el primero dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. El primero del cual Pablo pone aquí que manda saludos a Roma es Timoteo. Y Timoteo no era alguien más sino el colaborador. Y vemos aquí en la escritura que Timoteo era una persona muy importante para Pablo, ya que no solamente era su colaborador personal, como lo menciona aquí, sino que en otras partes de la escritura vemos que era el protegido de Pablo. Filipenses 2:22, veamos para que usted vea quién era Timoteo. Filipenses 2:22. Nos dice: pero ya conocéis los méritos de él, está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces vemos que Pablo veía a Timoteo como hijo, como alguien que era tan amado, tan íntimo para el apóstol. Primera de Corintios 4:17. Nos dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esto era Timoteo para Pablo, era un creyente amado por Pablo, quien estaba trabajando con él y que manda saludos a la iglesia en Roma. Y luego menciona a un hombre llamado Lucio. Y vemos aquí que Lucio pudo haber sido uno de los profetas y maestros que se encontraban en esta zona en Antioquía, y quien bajo la dirección del Espíritu Santo comisionó por primera vez a Pablo y Bernabé. Y esto vamos a ir a Hechos 13 del 1 al 3 para notar esto. Hechos 13 del 1 al 3 nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, ahí tenemos a este varón, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Aquí vemos alusión a este varón Lucio. Luego, regresando a los pasajes aquí en Romanos 21, vemos mencionado a dos hombres, Jasón y Sosípater, quienes son mencionados como mis parientes. Bueno, Pablo se refiere a estos dos varones como parientes, y en esta situación, a diferencia del tema anterior, es probable que aquí se refiera a la nacionalidad como parientes, ¿no? Y es probable que sea porque ambos o los tres son judíos. Y hablando en sí de Jasón, es mencionado en Hechos 17 del 5 al 10, para que veamos quién es este varón. Hechos 17 del 5 al 10. Y nos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, ahí vemos a este hombre, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vemos que era un hombre que se jugó el todo por ayudar al apóstol. Y esto hace referencia a este varón aquí en la escritura. Y ahora vemos en Hechos 20 del 4 al 6 a Sosípater. Hechos 20 del 4 al 6 nos dice así: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí encontramos el nombre Sópater, no Sosípater, y se nos dice que Sópater era una forma abreviada del nombre Sosípater, que probablemente haga referencia a este hombre que se encontraba entre los compañeros de Pablo, a quien conoció aquí en Troas. Y eso hace referencia a estos hermanos en Cristo, quienes estaban y eran compañeros de Pablo en la iglesia donde está redactando esta carta, que es la iglesia de Corinto. Versículo 22 nos dice del capítulo 16: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Por lo que vemos aquí, este nombre de Tercio es el secretario de Pablo, es aquel que se encarga de escribir todo aquello que Pablo está hablando y que está dictando. En este caso, Tercio es aquel que redacta la carta de Romanos de lo que Pablo está hablando. Era el secretario, el encargado de escuchar y transcribir lo que Pablo le dictaba, y quien concluye la carta envía su propio saludo. Es Tercio, aquel que escribe la carta, quien manda saludos en el Señor a la iglesia en Roma. Así como Febe tuvo el gran privilegio de ser aquella que llevó la carta desde Corinto hasta Roma, Tercio es aquel que fue el privilegiado en escribir esta hermosa epístola a los romanos. Y luego llegamos al versículo 23 y dice: os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Bueno, el primero en saludar aquí en este versículo 23 es un varón, un creyente llamado Gallo, quien es describido aquí como un hombre que era hospedador del apóstol y de toda la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pablo hospedó personalmente a Pablo, como también lo hacía de toda la iglesia. Es probable que con esto haga referencia a una iglesia que se reunía en la casa de Gallo, de este creyente. Puesto que la carta a los romanos se escribió desde Corinto, es seguro que Gallo se encontraba entre los muchos creyentes de este lugar que llegaron a la fe por medio del ministerio del apóstol, y lo vemos en 1 Corintios 1:14 mencionado a este hermano. Y nos dice así: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Ahí lo menciona en la escritura. El segundo varón mencionado aquí del versículo 23 es un hombre llamado Erasto, quien se nos menciona que es tesorero de la ciudad. Vemos aquí que es un hombre importante en este lugar en Corinto, ya que ocupa un cargo público de eminencia. Y bueno, este hombre es mencionado en Hechos 19:22. Y vemos aquí que dice: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y también lo hemos mencionado en 2 de Timoteo 4:20. Y nos dice así: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bueno, ahí hemos mencionado a estos varones en el tiempo compartiendo con Pablo, ¿no? Y luego es mencionado al final
y el hermano cuarto. Bueno, aquí no tenemos referencia de más, probablemente la expresión y el hermano cuarto probablemente exprese la idea de que era hermano carnal de Erasto, o simplemente puede ser que haga referencia a alguien que simplemente es un hermano en Cristo. Bueno, solamente menciona esto del hermano cuarto. Y llegamos al versículo 24, donde nuevamente Pablo termina esta parte de su carta mencionando: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La misma frase que mencionábamos en el versículo 20. ¿Cuántos todos nosotros necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y la cual pues recibimos aquellos que somos creyentes. Y después de estos versículos llegamos a una parte que pudiéramos mencionarla como el final de la carta, ¿no? Pablo termina el libro de Romanos con el versículo 25, 26 y 27, que si usted tiene ahí en su Biblia, al menos aquí en la mía, lo marca como una doxología. Así termina este pasaje. Y una doxología no es otra cosa más que, dice, las doxologías se encuentran a lo largo de todas las escrituras. Es cierto, algunas veces un escritor está tan lleno de gratitud que irrumpe en una expresión de alabanza inspirada a Dios por su bondad y su gracia. Eso es lo que es una doxología, un momento de alabanza, de gratitud del escritor, y lo plasma en estos versículos. La doxología final de Pablo, o sea, esta doxología en Romanos, es única porque en su alabanza del Señor hace la recapitulación de algunos temas principales de la epístola, por lo cual Pablo da gracias al Señor. La enseñanza que hemos recibido en Romanos, para los que han tenido la oportunidad de ver los videos y para todos aquellos que antes de la cuarentena, a través de la Iglesia Oriente 18, escucharon los otros temas que no están grabados en el canal, podemos decir gracias a esta carta, el conocimiento que trae a nuestras vidas. Bueno, podemos en este momento también derramar esa gratitud, esa alabanza y esa adoración por la obra y por la enseñanza recibida a través de esta carta. Y así dice el versículo 25, y al que puede... Así empieza la alabanza y la adoración. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y Pablo hace referencia, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo da gracias acerca de aquello que Dios provee a través de su palabra, el confirmar. Hermanos, esto es un regalo de parte de Dios a través de su palabra, ya que a través de que somos salvos, bueno, Dios es el que hace que la vida de usted y la mía sea confirmada. Dios tiene el poder suficiente para confirmar a quienes confían en Él según su evangelio verdadero, y todo predicador verdadero presenta a este mundo. Y bueno, ¿a qué se referencia la palabra confirmar? De lo cual usted y yo debemos estar agradecidos. La palabra confirmar significa hacer firme, estable o perdurable. Eso es lo que Dios ha provocado en la vida tuya y mía si somos creyentes de verdad. Por lo cual hoy tenemos que dar gracias al Señor. Que uno de los regalos que Dios nos da a través de que somos hijos de Él es que nos afianza, que nos establece, que nos permite continuar firmes a pesar de las circunstancias. El hecho de que usted persevere, el hecho de que usted se reafirme en las cosas del Señor, es un regalo que Dios le ha dado a usted, que proviene de su evangelio, de lo que usted ha conocido. Es un regalo de Dios, y al que puede confirmaros según el evangelio. Qué hermoso es poder saber que usted y yo como iglesia tenemos esto de parte de nuestro Dios. Que el hecho de que perseveremos, que el hecho de que nos mantengamos aquí es por obra del mismo Dios. Es el que permite que la vida de sus hijos pueda ir creciendo constantemente y ser afianzada constantemente, ¿no? Por medio del evangelio, Dios puede confirmar en la verdad las mentes y los corazones de los creyentes. Dios tiene el poder para establecernos, fundamentarnos y hacernos permanecer firmes en Él.
Cuando Pablo hace referencia aquí, dice mi evangelio, no quiere decir que Pablo predique un evangelio diferente, sino todo lo contrario. Pablo no está hablando de su propia visión personal del evangelio. Su evangelio era el mismo evangelio que predicaban los apóstoles. Gálatas 1:11, veamos lo que dice aquí acerca de el evangelio de Pablo, el evangelio que predicaba Pablo. Gálatas 1:11, y vamos a leer también el 12. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese es el evangelio que Pablo se esfuerza y que Pablo dedica su vida en predicar. Su evangelio, mi evangelio, como lo dice Pablo, es ese evangelio que procede de Cristo, que ha sido revelado por Jesucristo a Pablo. Ese es el evangelio que Pablo hace suyo, mi evangelio, ¿no? Y la predicación de Jesucristo según la revelación. Dice, luego después de esto nos dice, y la predicación de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Pablo no hablaba de nadie, de otra cosa más que no fuera de Cristo. Ese es el evangelio que tú y yo estamos llamados a predicar, que está en contra de las enseñanzas de aquellos falsos maestros. Lo que tú y yo estamos llamados a predicar es a Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él ha hecho por ti y por mí. Ese evangelio que nos habla de ese regalo hermoso derramado en la cruz del Calvario, que esa gracia que hoy ha sido dada a aquellos que tenemos fe en Él. Eso es lo que tú y yo somos llamados a predicar. El tema principal de Romanos en general, como lo es toda la Escritura, es Cristo. Nuestra vida, nuestro hablar, nuestra predicación debe rondar en torno a la persona de Cristo, como lo era en la vida de Pablo. Pablo estaba enamorado, estaba apasionado por Cristo y se notaba en su predicación. Cuando él hablaba de Cristo. Así como tú y yo hoy debemos procurar que esa sea nuestra predicación, que ese sea el evangelio que tú y yo pronunciemos, ¿no? La predicación de Jesucristo fue el compromiso supremo en la vida de Pablo. Primera de Corintios 1:23-24 nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso era lo que Pablo predicaba. Luego llegamos aquí en el mismo versículo 25, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿no? Otra de las cosas que Dios ha dado al hombre es la revelación del misterio. Y eso es algo, hermanos, que es impactante para la vida de nosotros. Cuando Pablo hace referencia a misterio, se refiere a algo escondido en tiempos pasados, pero que se ha dado a conocer. Y eso lo vemos en Efesios 3, del 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está haciendo mención aquí en el versículo 25 y de lo que vamos a leer en el versículo 26, acerca de lo que hoy Dios ha revelado a la iglesia. A lo largo de la historia, Dios ha revelado su voluntad a través del tiempo, poco a poco. Dios no reveló todo su plan perfecto al hombre desde el inicio, no. Dios fue revelando poco a poco su plan y lo que iba a hacer desde los tiempos pasados, desde el pecado de Adán y Eva, desde el tiempo de Abraham, desde los profetas. Había muchas cosas que habían sido anunciadas, pero muchas cosas no estaban claras para el tiempo en el cual el Señor Jesús llegó a la tierra. Los judíos, cuando Jesús llegó a la tierra, los judíos pensaban que el reino de Dios iba a iniciar inmediatamente con él. Pero oh sorpresa, el reino no inicia en ese momento, es algo que va a suceder más adelante. En ese tiempo muchos tenían
ideas incompletas acerca de lo que iba a pasar, ¿no? Ahora tú y yo entendemos mucho más y más claro a través de la palabra, porque la verdad de Dios, lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos, ya ha sido revelado en su totalidad en cuestión a lo que Dios quiere que sepamos. Nosotros ahora gozamos de tener un panorama completo, porque la revelación ha sido dada ya completamente, ¿no? Pero en el tiempo pasado, los profetas no tenían claro que iba a existir una época de la iglesia. Los creyentes, los judíos no tenían claro que lo que iba a pasar con el Mesías, ¿no? Que el Mesías debía morir. Aunque era mencionado en el Antiguo Testamento, para las personas de ese tiempo no estaba claro el plan de redención como lo tenía planeado el Señor. Y eso nos hace ver eso, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿no? Pero en el 26 nos dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Muchas cosas en el Antiguo Testamento no se habían revelado y algunas cosas que se habían revelado no era claro en qué momento y de qué forma se iban a cumplir. Pero en el 26 nos dice, pero ahora, en tu tiempo y en el mío, en el tiempo de Pablo, dice, ahora ha sido manifestado ya. Ahora ya sabemos que Cristo murió, ya sabemos que Cristo resucitó y que su reino y que todo lo que Él va a hacer está a punto o será cumplido más adelante, ¿no? Eso hace referencia, pero ha sido manifestado ahora sí ha sido revelado el misterio. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para tenga resultado en esto, ¿no? Ahora ya tenemos claro el panorama, ya tenemos claro la obra de Cristo, ya tenemos ahora claro lo que tenemos que hacer para ser salvos y poder tener comunión con Dios y para algún día estar en la eternidad con Cristo para siempre. Ya tenemos claro todo esto, porque todo esto se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermano, que Dios haya dado esto, hermano, nos habla del que Dios tenía un plan desde la eternidad y que lo fue desarrollando poco a poco a lo largo de la historia. Un plan que desde el principio, cuando Adán y Eva pecan, a veces nos hacemos las preguntas incorrectas, ¿no? ¿Por qué Dios permite o por qué Dios no evitó que Adán y Eva pecaran, ¿no? Pero cuando pensamos que Dios, sabiendo que el hombre iba a fallar, ya sabía que el único método para salvarnos y rescatarnos era el sufrimiento y el padecimiento de Cristo a la máxima expresión de su sufrimiento, nos habla del amor de Dios, nos revela su misericordia, nos revela su amor. Dios tenía un plan desde el principio que no había sido revelado aunque había mencionado y esbozado muchas cosas, ¿no? Acerca de su plan eterno, pero que no había sido revelado por completo hasta el tiempo de los apóstoles. Y que hoy tú y yo hemos recibido y que hoy tú y yo conocemos, y que el único motivo y la única intención de ese plan y de esa revelación es para que tú y yo hoy estemos afianzados, arraigados y creyentes, firmes en esa fe verdadera. Ese es el objetivo de la revelación de ese misterio. Que hoy tú y yo tengamos esa totalidad, esa comprensión en su escritura y que seamos afianzados y que anhelemos y que le demos gloria al Señor, como hoy Pablo en este momento, en esta doxología, da gracias al Señor y al que puede confirmarnos, según él está alabando y glorificando, según todo lo que ha dicho ya Pablo en Romanos, que nos ha revelado misterios, nos ha revelado que el plan eterno de Dios siempre fue salvar el mundo completo a través de Israel, a través de un descendiente de Abraham, que era Cristo. Ese plan maravilloso, ese plan precioso, hoy tú y yo lo conocemos, porque ya ha sido revelado ese grande misterio. Y termina este libro de Romanos con la siguiente frase en el versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para
siempre. Esa es la forma en la cual Pablo termina su carta a los Romanos. Termina con estas palabras que hacen énfasis en la sabiduría de Dios. Después de que hemos hablado a raíz de lo que Pablo escribió en esta carta, de lo que Pablo ha puesto en esta carta, del plan maravilloso, del misterio revelado, después de lo que Pablo ha anunciado en el versículo 25 y 26, Pablo hace énfasis en la sabiduría de Dios. Pablo corona esta carta maravillosa con la alabanza al único y sabio Dios, el Dios de los judíos y de los gentiles, el Dios de toda la creación. Y probablemente el apóstol haga referencia a la sabiduría de Dios, alabando esta cualidad, ese atributo de la sabiduría de Dios, con el fin de destacar que solo una mente con esa sabiduría, solo una mente con esa sabiduría infinita pudo haber diseñado y llevado a cabo un plan de redención tan perfecto. Y yo también creo que es por eso, hermanos. Que por eso es que después de mencionar el misterio, de hablar de la revelación del misterio, Pablo menciona la sabiduría de Dios. Solamente una mente brillante, solo una mente infinita como la de nuestro Dios pudo haber diseñado un plan tan perfecto que hoy nos ha rescatado, que hoy nos ha traído hacia Él y nos ha dado su gracia, su salvación, su perdón, y que hoy tú y yo tengamos ese anhelo y ese deseo por alabar y glorificar a Él, al único y sabio Dios, a ese Dios tan sabio que diseñó todo eso, esa belleza de plan. A Él sea la gloria mediante Cristo o mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esa es la forma en la cual Pablo termina el libro de Romanos, haciendo énfasis en la sabiduría de Dios. Si usted recuerda, el libro de Romanos nos habla sobre la salvación. El libro de Romanos nos habla sobre el pecado. El libro de Romanos nos habla sobre la elección de Dios. Temas profundos, temas que nos hacen ver el amor de Dios por nosotros y el plan completo de Dios. Y a ese Dios tan perfecto, tan infinito y tan lleno de sabiduría es al cual Pablo en este momento da la gloria, la alabanza y la adoración. Como tú y yo en este momento debemos darla, después de hacer una recapitulación del libro de Romanos. Podemos decirle en este momento al Señor, derramando nuestro corazón, derramando nuestras lágrimas y nuestra adoración a Él, diciendo, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que esa palabra tuya causa en mi vida, porque me confirma, me establece, me hace estar completamente arraigado en las cosas tuyas, a pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de los problemas, las aflicciones, las dificultades, las enfermedades, a pesar de todo ello, tu palabra, tu poder me afirma en ti. Ese es el mensaje del apóstol Pablo en esta parte final de la carta de la epístola a los Romanos. Este es ese mensaje que él quiere que tú y yo tengamos y que hoy adoremos y glorifiquemos el nombre de aquel que merece tener la gloria, como es Cristo. En este momento podamos expresar esas palabras y tomarnos unos minutos después de terminar el video para arrodillarnos en nuestro lugar, en nuestro lugar especial, y podamos decirle a Él, Señor Jesús, gracias, y te alabo y te adoro, y que podamos pasar un tiempo y un momento sublime de adoración al Señor por su palabra, por su revelación, por su obra en ti y en mí, que eso es lo más hermoso que Él ha hecho. Hermano, que a través de todo estos videos y de lo que vimos antes de los videos, tu vida haya sido edificada, haya sido bendecida. La única intención del apóstol al darnos esta carta y de Dios al permitir esto es que tú y yo crezcamos y maduremos, que caminemos con Él confiadamente y arraigadamente. No permitas que las circunstancias que hoy vives hagan que tú des la media vuelta y te marches.
que cuando acabe esta pandemia, tú tengas el anhelo y el deseo de volver a donde te congregas, a Oriente 18, al lugar donde te congregues, y estés dispuesto a entregarle tu vida, tu servicio, tu adoración, todo tu ser al Señor. Él es merecedor de todo ello. Él es merecedor de que tú entregues absolutamente todo a Él. Y hermano, con este pensamiento, con este anhelo y con este deseo, terminamos el libro de Romanos. Que haya sido un hermoso viaje de varios capítulos, hermanos, de edificación a tu vida, y que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, vamos a terminar ya este video. Vamos a terminar ya este libro de Romanos, y avisándoles que pues lo que viene para más adelante, el libro que vamos a estar estudiando son las 2 cartas de Corintios. Esos son los libros o los estudios que vienen para las siguientes semanas. Esperamos que pronto sea ya en la congregación y que podamos seguir creciendo. Eso es lo que viene para más adelante, el libro de Corintios. Así que bueno, les pedimos que se echen una leída de Corintios para que cuando empecemos los temas la próxima semana, pues puedan ustedes ser retroalimentados en cuestión a lo que es la palabra del Señor. Y no terminamos este video sin antes, bueno, ver quién va a ser el ganador del libro que hemos prometido regalar para el día de hoy, de Warren Wiersbe, La estrategia de Satanás. Y bueno, esperemos que quien reciba este libro, bueno, pueda ser edificado grandemente en su vida. Bueno, hasta el día de ayer, que fue el lunes, cuando fue el último día para mandar, solamente hubo 4 personas interesadas en el libro, quienes fueron Moisés Chavarría, nuestro hermano René, Anuar y Luz Teresa. Bueno, cada uno de estos nombres ha sido ingresado 3 veces a la ruleta, y le vamos a dar clic, y quien salga ganador, bueno, tendrá 3 oportunidades de ganar, 3 chances de ganar ahí. Veremos quién se gana este libro, y ya sea que vivan en la ciudad o que vivan fuera, bueno, se los haremos llegar hasta donde quiera que ustedes estén. Y bueno, vamos a hacer este sorteo y esperemos que quien se lo gane les sea de mucha bendición. Bueno, el día de hoy tenemos ya un ganador de este sorteo, y es nuestro hermano René, de la iglesia en Poniente 18. Nos da mucho gusto que, bueno, nos da mucho gusto que cualquiera hubiera ganado, pero bueno, en esta ocasión nuestro hermano René ha salido, bueno, el ganón en este momento, y bueno, vamos a hacerle llegar hasta su hogar este libro, y esperamos que tu vida sea bendecida a través de la palabra del Señor. Y bueno, les animamos para que en las siguientes dinámicas que estaremos haciendo de sorteos, pues estaremos regalando otras cosas más en otros videos, pues también puedan participar y no se desanimen, sino que puedan también participar para poder ganar otros premios. Y bueno, nos despedimos ahora sí. Les damos las gracias por haber visto el video. No se olviden de darle de suscribirse al canal, de darle me gusta, de darle like y de compartir este video para que más personas puedan ser motivadas e incentivadas en la palabra del Señor. Hasta el siguiente video. Chao.